Muy bien, esta segunda parte del tema sobre el poder curativo del sol lo he preparado, ¿verdad? Y le he puesto el nombre, prepárate para la siguiente pandemia. Eh, Hay algo bien importante cuando nosotros enfrentamos nuestro día a día. Muchas veces nosotros actuamos, ¿verdad? A veces sin conocimiento, pero por lo general en el día a día nosotros ya vamos sabiendo qué cosas tenemos que hacer para enfrentar pues las dificultades o las pruebas que se nos van suscitando. Entonces, para mí se me hace muy, muy interesante poder hablar sobre este tema, porque creo que la pandemia del COVID-19 que pasó ya hace un par de años, 3 años atrás, dejó muchas enseñanzas. Y para todo lo que es la medicina del estilo de vida, yo siento realmente que se ha hablado muy poco sobre esto en los medios que son, pues, se puede decir oficiales. Realmente se habló mucho de estadísticas, muchas de si habían o no habían, eh, si habían o no habían elementos para poder yo superar, ¿verdad? Esta pandemia a través de los pinchazos o si había otra, pues no era la única manera. Entonces, y hasta el día de hoy, eso sigue siendo así. En los medios oficiales hay muy poca información de lo que realmente se ha podido, una evaluación sensata de lo que esa pandemia pues dejó de enseñanza. Y eso yo siento que realmente es una deuda que hay con todo el mundo. Porque realmente lo que nosotros hoy deberíamos saber, más que es cuánta gente murió, cuánta gente, ¿verdad?, padeció, eh, realmente lo que deberíamos saber es qué es lo que esta pandemia nos dejó, más allá de que realmente nuestra vida fue probada, pero en términos médicos, en términos de salud pública. Realmente no ha habido una retroalimentación donde realmente se eduque a la población qué debe hacer si viene una siguiente pandemia, más allá de enciérrate, ponte el cubreboca, lávate las manos, etcétera. Más que eso, realmente no hay mucho de lo que hemos aprendido. Hay muchas anécdotas, hay ¿verdad? Historias esperanzadoras también, mucho aprendizaje y hay realmente mucha resiliencia, hay mucho aprendizaje, pero en términos de, de salud, de poder comprender lo que esto significó, realmente todavía no ha habido una retroalimentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prepararnos realmente para un siguiente episodio como este? O realmente cómo yo puedo cuidar hoy mi vida. Y en el mismo tiempo que ocurrió esta pandemia, unos años atrás, salieron muchos, muchos hablando sobre la historia. Cómo la historia me decía a mí que realmente ya había antecedentes en la historia pasada de cómo poder enfrentar una pandemia. Se trató al corona, se le trató como que realmente era algo completamente desconocido, pero realmente hay muchas voces que fueron acalladas y que, y que tenían realmente pues mucha razón en lo que decían, que realmente era un virus que tal vez se le dio se infló mucho lo que se dijo. Entonces, eh, hay una historia en el pasado que realmente dejó mucha luz para aquellas personas que conocían el mensaje de salud de aquellos años, que recordaron el mensaje de salud, cómo el mundo enfrentó una pandemia en los años 1800, a principios de 1900, perdón, y que realmente fue una gran enseñanza. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, en 1918 principalmente eh, existió una pandemia que no se le llamó pandemia, pero fue la llamada gripe española en 1918. Y la gripe española fue una epidemia mundial de la cual realmente hay mucho registro, muchísimo registro. Se estima que murieron alrededor de 100 millones de personas. En esta pandemia pasada creo que murieron 3 millones de personas, que no es poco. Pero en esta pandemia murieron 100 millones de personas. Claramente se puede decir, no, pues la salud ahora ha avanzado mucho, etcétera. Claramente en esa pandemia se descubrió, se aprendió.
que había que lavarse las manos, que había que usar mascarillas, que había que que había que airear las habitaciones, que había que, de alguna manera, desinfectar. Y todos esos protocolos hoy en día, en la actualidad, se tomaron en cuenta, se aprendió, pero hubieron muchos otros factores que se olvidaron. Se, Se llevó demasiado a la ciencia eh, quiso dejar a un lado estos remedios como naturales o como estas cosas que parece que no eran tan científicas y que eran demasiado sencillas y finalmente se optaron por métodos eh, que hoy en día pues tienen a mucha gente con muchos problemas de salud, muchísimos problemas de salud. Entonces, eh, se estima que murieron cerca de 100 millones de personas. Fue el surgimiento de la gripe que hoy se conoce realmente es como una gripe común, es una influenza, fue una influenza realmente, pero que en ese tiempo pues se desconocía y no se podía manejar porque no se conocían los medios, cómo evitar los medios de contagio. Sin embargo, los gobiernos tomaron medidas muy similares a las actuales, incluyeron las cuarentenas, también los aislamientos. Sin embargo, en la ciudad de Boston, donde la enfermedad fue de las ciudades donde más fuerte, donde más personas murieron, donde más fuerte tocó, se hizo un experimento sencillo que dio algunos resultados inesperados. Los peores casos provenían, adivinen de dónde, del ejército, de soldados que estaban reclutados en cuarteles, que estaban sobrepoblados, y también de marineros en los barcos. Fueron las personas que estaban más, ¿cierto? Donde había mucha aglomeración de personas, fueron los más afectados. Eh, Eran lugares que estaban mal ventilados. Para estos casos graves, entonces, adivinen qué se hizo. Lo que se hizo fue, hicieron un hospital para estas personas que estaban más enfermas. Y este hospital era un hospital que estaba al aire libre, un hospital al aire libre. ¿Se imaginan eso hoy en día? Un hospital al aire libre. Bueno, las habitaciones estaban abiertas. Primero lo que se hizo fue sacar a los enfermos a los pasillos de los hospitales actuales, de los sanatorios de ese tiempo. Se sacaron los pacientes a los pasillos, se vieron que ellos empezaban a recuperar más rápido que los que estaban adentro, donde no les llegaba la luz del sol. Entonces, ahí el aire circulaba, estaba más puro, y los enfermos empezaron como a recuperarse y empezaron a sentirse de mejor ánimo y, y empezaron a realizar a estos pacientes, baños de sol. Luego de eso, se armaron unas tiendas de campaña donde al final eran hospitales móviles. Buscaban un área, una expansión grande y ahí levantaban muchas tiendas de campaña y los enfermos, ¿cierto? Eran atendidos allí y se exponían directamente al sol. Se habían dado cuenta que los pacientes que se expusieron en los pasillos, incluso los hospitales estaban tan llenos que había que ponerlos a las orillas del hospital, en los pasillos. Se dieron cuenta que estos pacientes se recuperaban más rápido. Entonces, ¿qué hicieron? Tiendas de campaña. Levantaron un hospital al aire libre. Y bueno, estas medidas tuvieron un éxito sorprendente. Redujeron la muerte de casi un 40% a solo un 10% y proveyeron de muchos casos. Quedó comprobado así el efecto que el sol era como un desinfectante. Así mencionaban, es que el sol como que desinfecta, algo hace, mencionaban. Eh, y bueno, esto no solamente era el sol, también era el aire puro que los enfermos podían absorber. Hoy se sabe, la ciencia ha investigado los rayos del sol, todos los rayos que el sol provee realmente son agentes desinfectantes. Nosotros necesitamos poner nuestra ropa a la luz del sol, sobre todo si usted ha estado enfermo. Tiene que cuidar mucho eso de exponerse en su casa a la luz del sol, eso trae salud. Y en este caso, que realmente trajo muchas muertes, un hecho tan sencillo de cómo las personas, los pacientes se exponían a la luz del sol y iban recuperando su salud. Realmente la absorción, la vitamina D iba haciendo su efecto, la exposición del sol también, la serotonina, la sensación de bienestar, el ver la luz, todo esto iba mejorando, iba mejorando.
Eh, no solamente la luz del sol era el método, ¿verdad? También ellos estaban recibiendo, siendo administrados con alguna, seguramente, medicamento o alguna penicilina, pero pues su cuerpo se recuperaba mucho más rápido gracias a que el sol era parte importante allí en su tratamiento. Es por eso que si hemos entendido que las cuarentenas, eh, que nos exigían muchas veces o que a veces nos prohibían salir y todos estos métodos que los gobiernos ponían que parece que eran sabios, pero al mismo tiempo generaban tanta incomodidad a veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, realmente yo creo que trajeron enfermedad para muchas personas, psicológicas, enfermedades físicas, donde el encierro pues no trae salud, no trae vida. Realmente Dios nos hizo para estar en la naturaleza. Entonces, eh, nosotros debemos prepararnos para esto. Debemos tomar decisiones conscientes y entender qué pasaría si el día de mañana yo tengo que enfrentar una situación igual. ¿Voy a volver a vivir de la misma manera? ¿Me voy a recluir en mi casa igual? ¿Me voy a administrarme muchas dosis para yo poder que mi cuerpo responda a la enfermedad? Pues realmente mi cuerpo puede estar protegido si yo le doy lo que necesita, si yo le doy el ambiente que necesita, si yo le doy la alimentación correcta, incluso si yo sé usar tratamientos efectivos que ayudan a combatir los síntomas y yo tengo una salud fuerte, mi cuerpo puede resistir. Eh, yo no estoy invitando aquí a que nadie sea negligente, a que no haga nada por la salud de una persona enferma, pero si nosotros podemos, de alguna manera, tener una buena salud, podemos también, en muchos casos, poder evitar. Y tener también la medicina como una alternativa para que nos ayude, ¿verdad?, a superar la enfermedad. Pero realmente, muchos de los casos de las personas que han fallecido en la época del COVID fue porque muchos han sido privados a través de su vida de los agentes naturales. Y necesitamos, pues, volver a tener ese equilibrio en nuestra vida y poder conocer estos médicos divinos que Dios ha dispuesto para nosotros. Eh, si para nosotros es posible caminar al sol, al aire libre, en lugares que no están altamente transitados, pues hagámoslo. Empecemos desde ya a buscar estos lugares para poder tener salud. Eh, Dice, si no es posible para nosotros, si esto no es posible, igualmente, pues el aire puede ser beneficioso. Busquemos lugares para respirar. Si usted no se puede ir a un lugar apartado, al campo, o hoy no puede, pues empiece a buscar un lugar donde usted pueda respirar aire limpio una vez a la semana, donde usted pueda ejercitarse, donde usted pueda, ¿cierto?, tener contacto con estos agentes naturales. Ventilar mi hogar, ser limpio, tener el correcto aseo, una alimentación saludable, cuidar yo la calidad de la vestimenta que uso, usar cierto, eh, buenos elementos en mi vestir, en lo que haya, que no hayan contaminantes en mi hogar. Hay muchas, muchas cosas que uno puede hacer para poder tener la salud. Eh, es bien importante que nosotros podamos apreciar el sol. Es una práctica muy común hoy en día, sobre todo en las ciudades, que las personas laven la ropa y la pongan en la secadora eléctrica o la secadora a gas y se seca la ropa y listo. Realmente eso es una ayuda, pero lo que nosotros deberíamos hacer en cuanto tengamos la oportunidad de que sale el sol y secar la ropa al sol, no hay mejor desinfectante que ese. Si usted ha pasado por un periodo de una gripe fuerte y usted lava su ropa y luego la mete a la secadora, es posible que ese virus no muera 100%. Entonces necesitamos exponer la ropa a la luz del sol. El sol es el que mata los gérmenes, mata los virus y es un gran desinfectante. ¿Ok? Nada, nada sustituye a la acción desinfectante del sol. Eh, entonces, se nos hace una pregunta.
¿Ha considerado usted trasladarse a lugares donde el aire es más puro y el sol no está tapado por los edificios, por cientos de edificios? Probablemente ese pensamiento viene a nuestras mentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo general, lo descartamos, porque a veces tal vez una idea loca o algo es imposible. Pero realmente la vida y la salud y nuestro futuro realmente pues a veces dependen de una decisión y los esfuerzos claramente que eso conlleva. Entonces, probablemente cuando alguien nos menciona esto, lo vemos como algo inalcanzable o pensamos en las dificultades que esto puede traer o tal vez en los problemas. Pero si nosotros tenemos una meta importante o tenemos un fin o un propósito que va más allá de la comodidad que hoy yo puedo tener o gozar, sino que es la salud de mi salud futura, eh, prever, prevenir sucesos futuros donde pueda haber un descontrol sanitario como el que ha habido, muy posible que vuelva a haber. Entonces, debemos meditarlo mejor. Muchas veces descartamos estas ideas producto de que no tenemos el propósito o la luz suficiente para comprender lo importante que esto puede llegar a ser, no solamente para la salud mía, si yo pienso de manera egoísta, sino también lo cuánto yo beneficio puedo traer a la familia entera. Entonces, eh, es muy, muy frágil y artificial la vida en las ciudades, muy frágil. Y realmente, si usted aprende a curarse, puede realmente vivir fuera de la ciudad y si tiene buena salud, puede evitar muchas enfermedades. Eh, Seguramente, pues, cuando usted vuelva a escuchar este audio, cuando muchos lo escuchen, va a ser un momento de reflexión y de pensar. Y es parte del mensaje que hoy yo quería dejarles. Por eso es que el día de hoy, el título de esta clase tenía por nombre, ¿verdad? Preparación también para una próxima pandemia o vivir en el campo, pues lejos de las pandemias. La vida del campo, la vida en la naturaleza, rodeado de estos médicos divinos, de los médicos de Dios, el médico de Dios, la naturaleza. Dios ha dispuesto realmente mucha luz y mucho conocimiento para su pueblo, para que nosotros podamos adquirirlo, entenderlo y tomar decisiones sabias. Y aún es tiempo, porque realmente Dios está deseando que sus hijos quieran hacer su voluntad, que sus hijos deseen conocerle, deseen comprender que Él tiene una salud que es más allá y más extensa de lo que tal vez hasta el día de hoy aún usted ha conocido. Entonces, mi deseo de esta clase es, ¿verdad?, que podamos empezar a tomar baños de sol. Aún en esta parte del mundo estamos iniciando la primavera. Es una muy buena época para empezar a tomar sol poco a poco, para estar preparados ya, nuestra piel y nuestro cuerpo y nuestros hábitos estén preparados para cuando venga el sol más fuerte, ¿cierto? Podamos evitarlo y también ya nuestra piel esté protegida para ese sol que tal vez es un poquito más fuerte. Entonces, si usted está en una parte del mundo donde tal vez está frío o está nublado, si el día de mañana sale sol, usted aproveche, salga, exponga su rostro, sus brazos, las palmas de sus manos, 10 minutitos durante la mañana haciendo una actividad y tome sol. Permita que su cuerpo pueda absorber la vitamina D que va a traer tanta salud a nuestra vida. Así que pues esperando que podamos seguir juntos en este seminario de los métodos curativos de Dios, ya hasta la próxima clase y pues deseando que sea de mucha bendición todo lo que hoy hemos compartido.